Pero acá en ProInvest tenemos un posicionamiento muy claro sobre esto. Nosotros nunca invertimos en un lugar que es una promesa, sino que invertimos en lugares donde ya existe un negocio, donde ya existe demanda comprobada hoy. Siempre decimos, ¿cómo voy a vender algo que yo no compraría? Claro. Sí, entonces no es un tema de gustos, hay un montón de otros factores, ¿verdad? La zona, pero Sí. muchas veces la zona hace al tipo de inquilino. Bueno, bienvenidos. Esta es una más de nuestras live especial. Yo soy Manfred Hood, acá en compañía de Juan Pesolani, ambos directores de ProInvest. ¿Cómo estás, Juan? Súper bien, Manfred. ¿Y vos? Bien, súper bien. Saliendo de un cuadro gripal que me tuvo un poco complicado. ¿Y vos? También. Estamos en la misma. También. Bien. Bueno, y lo que hoy vamos a hablar un poco, cuáles son los riesgos reales de invertir en inmuebles y lo más importante, cómo evitarlos, ¿verdad? ¿Y qué es riesgo literalmente? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento que sea adverso, que genere pérdidas o resultados distintos a los esperados. Y en esta live vamos a ver cuáles son los riesgos más comunes al invertir en inmuebles en Pozo y cómo podemos evitarlos. Para que esto nos ayude a tomar también una decisión mucho más estratégica, con mucho más información y mejor orientada a construir patrimonio, generar buena renta y así también elegir activos con verdadero potencial de plusvalía. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en el chat. Hoy no estamos en vivo, así que no vamos a poder responder sus preguntas. Y bueno, antes de continuar, les recuerdo que estamos en etapa de lanzamiento de nuestro emprendimiento First Element, un emprendimiento con departamentos con rentabilidad de $3.700 a $17.300 y una plusvalía proyectada de hasta 55%. Si te interesa invertir en First Element, puedes acceder al enlace que dejamos en la descripción y ahí vas a poder dejar tus datos y recibir información directamente después del contacto con un asesor nuestro. Así que Juan, si puedes ayudarnos con adentrándonos ya un poco más en el tema. Dale, para comenzar esta live es importante entender por qué hablar de riesgos es tan importante para una persona que está evaluando invertir en departamentos en Pozo. Sabemos que toda inversión es un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Mientras menos riesgo asumís y mayor rentabilidad podés proyectar, bueno, es una mejor inversión, es una inversión de mejor calidad. Y en el caso del inmueble es una inversión bastante conservadora y segura porque son activos reales, tangibles y que se valorizan con el tiempo. Pero si es que invertís mal, bueno, ahí podés tener un mayor riesgo y esto puede traer consecuencias importantes, que puede bajar tu rentabilidad, puedes tener poca demanda, puedes tener costos o gastos inesperados, una dificultad para alquilar, una dificultad para revender también más adelante. Por eso el principal beneficio de entender los riesgos es, como decía Manfred, poder evitar esos riesgos y no tener estas consecuencias, y hacerlo esto con una etapa temprana antes de tomar cualquier decisión de invertir. Así es, Juan. Y bueno, si llegaste hasta acá, quizás estás pensando, me interesa invertir, pero me preocupa elegir mal. Y ahí vamos a entrar un poco a disminuir todos los riesgos, ¿verdad? Hacer como un pequeño checklist a medida que se van cumpliendo. Mitigación de riesgo. Claro, estos ítems en tu elección de tu próxima inversión, estás disminuyendo considerablemente los riesgos, ¿verdad? Y es una preocupación muy frecuente y súper válida. O sea, para muchas personas hacer este tipo de inversiones puede representar estar invirtiendo los ahorros de toda su vida. Entonces hay que mitigar los riesgos, ¿verdad? Entonces cuando uno está por invertir, especialmente en un inmueble, no solo está mirando una oportunidad, también está tratando de cuidar su capital, tomar una buena decisión y también evitar consecuencias que puedan afectar su rentabilidad mucho más adelante, ¿verdad? Por eso, una pregunta importante que deben hacerse es ¿cómo me aseguro de estar evaluando bien esta inversión? Y quiero mencionar un poco en el libro El hombre más rico de Babilonia. Aparece una enseñanza muy simple, pero muy poderosa. Dice, cuando vas a invertir, busca el consejo de personas que conocen ese negocio. ¿Ok? Y el autor plantea que muchas personas pierden dinero no porque les falte intención, disciplina,
sino que porque toman decisiones basándose en opiniones de gente que no tiene experiencia real en aquello que están invirtiendo. O peor aún, hablan con gente que no sabe nada de esa inversión y les dan opiniones negativas sin conocer el negocio. Simplemente, no, eso no es bueno, ¿verdad? ¿Y por qué me decís que no es bueno? No, porque yo escuché que tal cosa pasó. No, habla con alguien que realmente está en el rubro y que conocen. Conocer es una cosa y estar en el rubro es diferente, ¿verdad? Alguien que realmente está poniendo su capital ahí, ¿verdad? Entonces la lógica es bastante sencilla. Si quieres aprender, por ejemplo, sobre agricultura, le preguntas a un agricultor, no al asesor del agricultor muchas veces, al agricultor, ¿verdad? Si quieres abrir un restaurante, busca el consejo que ya, de alguien que ya tiene un restaurante. Y si vas a invertir en departamentos, tiene todo el sentido del mundo en hacer tus consultas pertinentes a quienes ya están invirtiendo en ese rubro. Por eso, antes de avanzar, es súper importante apoyarse en datos reales y en personas que están dentro de ese negocio, no solo desarrollando, sino como inversionistas, ¿verdad? El que está realmente ahí viviendo el día a día de esa inversión. Y bueno, justamente eso es lo que nosotros aquí hacemos en ProInvest. Nosotros, a la par de las personas que invierten en nuestros emprendimientos, somos los primeros inversionistas en nuestros emprendimientos. Y no el emprendimiento como un todo solamente, sino que en unidades específicas nuestras, en departamentos, donde en todos los edificios que nosotros desarrollamos, con el mismo objetivo que ustedes tienen o que pueden tener nuestros inversionistas, que es generar renta. Bueno, y eso nos hace estar, como se dice, estamos en el mismo barco que las personas que invierten en nuestros emprendimientos. Como muchos nos dicen, lo bueno es que ustedes no es que venden todo y se van, sino que nos vamos a ver la cara por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre pensamos en cada uno de nuestros emprendimientos de que cada departamento tenga las mejores condiciones de rentabilidad, de demanda y sostenibilidad en el tiempo. Nos guste o no, mañana hay un problema y a los primeros que nos van a preguntar somos a nosotros, porque vamos probablemente a estar en el mismo chat del consorcio, ¿verdad? Y van a preguntar, che, ¿esto de quién es? ¿De ustedes, desarrolladora? Aunque somos también copropietarios, digamos, o es la constructora, o es la empresa que administra, o sea, siempre se confunde un poco eso, ¿verdad? Y el famoso hay que ver para creer. Acá les quiero mostrar un pequeño ejemplo. Esto es un print de ingresos que yo tengo desde Airbnb. Para los que nos siguen ya hace más tiempo, ya saben que estamos también gestionando reservas directas, reservas desde Booking, etc. Pero cada uno tiene su lugar, digamos, ¿verdad? En Airbnb, si se fijan, todos los meses viene súper equilibrado, no hay variaciones significativas. Este es un print que nosotros sacamos el 23 de junio, ¿verdad? Donde se ve que ya tuve un ingreso cobrado de $10,000 y entonces a la fecha 23, habiendo todavía unos cuantos días ahí pendientes, lo más probable es, y que pasa todos los meses, es que yo tenga un ingreso de 12,000 desde Airbnb, más otras fuentes, así como dije, reserva directa, también tenemos reservas por Booking. Entonces acá se puede ver un poco la performance. Primero, que es un negocio súper estable, ¿sí? Eso es importante entender. Y que también estamos ya migrando ciertas reservas hacia otras plataformas, entonces no nos hace tan dependiente de una sola, ¿verdad? Bien. En resumen, siempre decimos que estamos en el mismo barco que vos. Nosotros somos los primeros en invertir. Y acá en ProInvest podés tener la tranquilidad y la seguridad de que tu inversión está pensada desde el inicio para que esto sea rentable para vos. Porque también pensamos en nosotros. Nosotros también queremos que esto sea rentable. Por lo tanto, hacemos que sea rentable para todos aquellos que invierten con nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a la práctica un poco más. Dale, vamos a empezar ya a hablar de estos riesgos y vamos a revisar 4 de los riesgos que pueden existir al momento de invertir en departamentos en pozo y cómo nosotros en nuestra experiencia como inversionistas o qué hacemos nosotros con nuestra experiencia para reducir estos riesgos
desde un principio. Y el primer riesgo es invertir en una ubicación que promete ser algo en el futuro, pero que hoy no es. El primer riesgo tiene que ver con lo más importante, que es la ubicación en inmuebles. Muchas veces una zona se presenta como una gran oportunidad a futuro, por lo que puede llegar a ser algún día. Pero acá en ProInvest tenemos un posicionamiento muy claro sobre esto. Nosotros nunca invertimos en un lugar que es una promesa, sino que invertimos en lugares donde ya existe un negocio, donde ya existe demanda comprobada hoy y están todos los factores alineados y están todos los factores necesarios para rentabilizar un departamento. Y bueno, ¿cuál sería un riesgo de invertir en un lugar que es una promesa futuro? ¿Y por qué nosotros no invertimos en ese tipo de ubicaciones? Bueno, tu rentabilidad, ¿verdad? O sea, no podés comprobar, no podés hacer futurología para invertir en un inmueble. Sabemos que es un costo importante, los ahorros de uno, y especular con eso en inmuebles no hace sentido. Nosotros siempre buscamos datos reales, experiencias hablamos en la otra live comparativas, ¿verdad? Con un set de comparaciones, y en base a eso, a los números hoy, basamos nuestros emprendimientos, nuestros desarrollos, porque es muy fácil decir, bueno, a futuro esto va a valer más, pero lo importante es tener los datos de hoy para poder tener una mayor seguridad. Y después, si esa zona o esos alquileres se valorizan a futuro, genial, pero tenés que hacer los números hoy. Y sabes que, Juan, aquellas zonas que prometen o que tienen una tendencia, es muy difícil entender cuándo va a llegar a un momento óptimo. Entonces vos no sabes cuál es la diferencia del precio que hoy es el apropiado para esa zona. Sí, es muy poco visible esta, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros mismos. O sea, a mí no me convence, como siempre decimos, ¿cómo voy a vender algo que yo no compraría? Claro. Sí, entonces no es un tema de gustos, hay un montón de otros factores, ¿verdad? La zona, pero sí, muchas veces la zona hace al tipo de inquilino o al tipo de persona que está comprando. Sí. ¿Sí? Bueno. Y eso después se traduce en el futuro más allá en algo que se llama el condominio y pago de expensas. Si yo apunto a un segmento medio-bajo, casi seguro voy a tener problemas de cobro de expensas, ¿verdad? Entonces, es también otra de las cosas que miramos, ¿verdad? Bien. Y cuando nosotros hablamos de ubicación, algunas señales concretas que tenemos que mirar para saber si la ubicación hoy ya tiene demanda y, por supuesto, potencial de crecimiento, es ver qué ocurre en la zona. Por eso siempre hablamos de estos ejes corporativos en la zona de Villamorra, cerca de Shopping del Sol también, Recoleta, porque son donde se concentra la mayor cantidad de oficinas, de bancos, de oferta laboral, y eso hace que haya una demanda de todo tipo de inquilinos, una variedad muy, muy amplia de inquilinos y inquilinos que están dispuestos a pagar un buen precio, inquilinos o huéspedes. Estamos hablando de ejecutivos que necesitan o quieren estar cerca de sus lugares de trabajo porque no quieren pasar horas en el tráfico. Estamos hablando de un turismo corporativo, de gente que viene a trabajar por proyectos, por temporadas y buscan estas zonas donde tienen todo cerca, tienen sus oficinas o tienen también todos los servicios para llevar su vida. Tienen negocios, restaurantes, todo tipo de amenities, y eso hace que tenga un público muy amplio. Y otra cosa importante también para ver el tema de la demanda es donde se están construyendo también la mayor cantidad de oficinas. Y si vemos acá un gráfico de la ubicación de First Element, nuestro proyecto más reciente, vemos además de supermercados, shoppings, también vemos bancos, oficinas, y no solamente oficinas hoy que están operando, sino también oficinas en construcción. Hay una cantidad enorme de oficinas. Vemos ahí a unas 3-4 cuadras el Sudameris Plaza, que va a ser el edificio de oficinas más grande de Paraguay, probablemente con 38 pisos de oficina, más de 2.000 colaboradores que van a ir ahí a trabajar y que van a requerir también de lugar donde quedarse, donde
dónde vivir o dónde alquilar de forma temporal. Entonces, fijarse dónde el mercado laboral se está expandiendo es muy importante y bueno, también hacer la comparativa de la renta real hoy en la zona. La oferta gastronómica también te dice algo. Uh-huh. O sea, Sí. vos tenés el desarrollo. Lo que pasa es que vienen un poquitito de la mano, no sabemos nomás cuál llega primero, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo más probable es que primero llegan las oficinas corporativas o oficinas, no necesariamente edificios corporativos. Estas nutren de gente que tiene que consume, ¿verdad? Sí. Entonces el sector gastronómico también se desarrolla de manera muy interesante y en consecuencia también la parte habitacional. Entonces el orden no sé, alguna vez tenemos que estudiar un poco el huevo o la gallina. cuál llega primero, ¿verdad? Pero yo creo que van muy de la mano. Así como vos dijiste, 2.000 personas que probablemente están haciendo oficina en otro lugar, Uh-huh. que quizás van a querer vivir ahí cerca. Sí. Lo más probable que sí, o sea, quien más, quien menos quiere vivir cerca de su trabajo, pero lo más interesante no es solamente eso, sino que el nivel salarial de las personas que están en estos sectores es de las más altas del país, me atrevería a decir. Entonces, vos tenés un público ya tamizado, digamos, filtrado, que tiene la posibilidad de pagar un alquiler interesante y valora su tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que realmente cada día está ocupando más espacio en el estrés de la gente, que es el tiempo que pierde en el tráfico, ¿verdad? Sí, y el salario bancario es bastante interesante, porque no es lo mismo decir que voy a invertir en un inmueble, no sé, en una zona estudiantil. El estudiante no tiene mucho dinero para invertir en un alquiler, o un obrero de una industria. Decir, no, acá se está desarrollando mucha maquila, voy a invertir ahí. Está bien, hay un desarrollo, pero no es el mismo nivel salarial que otras zonas o que otros trabajos como el de un banco o oficinas corporativas. Entonces tenés un público bastante calificado y también con toda esta demanda o con todo este flujo de personas que vienen, también mejoran los servicios y las ofertas, como decías, gastronómicas, pero no solamente eso, sino que empiezan a aparecer un montón de otros servicios también que en el fondo aumentan también el valor de tu propiedad. Así que es muy interesante eso, ver la oferta laboral de la zona y también a futuro, ¿verdad? O sea, qué se está construyendo. Cuando digo a futuro es qué está en pozo hoy, no que claro, puede venir no es dentro de 10 años, claro. No, lo que ya está ahí siendo construido ahora. Así mismo. Y bueno, y otro riesgo muy, muy grande es invertir con alguien que no tiene experiencia en el rubro. Ese sería el segundo riesgo más grande. Tiene que ver con justamente quiénes están detrás del emprendimiento. En un departamento en pozo, el inversionista también está confiando en la experiencia, el criterio y la capacidad del equipo que desarrolla, las personas que están detrás y que acompañan también la inversión, no solamente antes del emprendimiento, sino durante la obra y también después en la postventa. Y el riesgo que uno puede tener al momento de invertir con alguien que no tiene experiencia, bueno, puede ser un retraso en los tiempos, puede ser también una mala estimación de la rentabilidad también. Hay mucha mala ejecución. O sea, escuchamos muchos casos de gente que hace pequeños edificios, Uh-huh. que hace con un arquitecto amigo, digamos, pero que nunca hizo edificio en altura. Hay muchísimos factores que un edificio en altura tiene totalmente diferente a una construcción de una vivienda familiar, digamos, ¿verdad? Totalmente. Y eso al final impacta en la rentabilidad. A lo mejor hace un edificio sin tener en cuenta las expensas o el mantenimiento. Eso después impacta en tu rentabilidad. También a lo mejor te prometen números que no lo pueden respaldar con la experiencia propia. Y de nuevo, invertís en algo, como decía al comienzo, el tema del riesgo es invertir en algo y tener números diferentes a los esperados, ¿verdad? Eso es una inversión riesgosa. Como decía de la película Show Me the Money, ¿verdad? Sí. O sea, lo primero que tenés que tener es, o sea, si tu intención es invertir para generar renta, tu análisis nace del número. Uh-huh. Después mirar lo otro, ¿verdad? Pero tiene que nacer del número. Empezar por el número. Después vas a ver la ubicación, obviamente lo estamos viendo, ¿verdad? Pero el número. Bien. ¿Sí? Y ahí nace.
¿Y qué debería mirar un inversionista? Bueno, es ver qué experiencia previa tiene este equipo que está desarrollando el proyecto y qué números puede traer sobre la mesa, ¿verdad? Qué números puede traer, qué evidencia puede traer, y de esa manera uno se da cuenta si es que realmente entiende o conoce el negocio. También ver si los proyectos anteriores se entregaron en fecha, en forma, y es muy importante verificar todo eso. Y bueno, uno se asegura de esa forma que bueno, su inversión va a estar asegurada de esa forma. ¿Y cómo reducir estos riesgos? O sea, cómo estas personas con experiencia reducen los riesgos. Bueno, como decía Manfred, ya conociendo el negocio, conociendo la construcción, conociendo o trabajando con constructoras que tienen vasta experiencia en edificios en altura. También hay un montón de cuestiones que uno va aprendiendo por el camino, también la experiencia, errores, aciertos también, que en cada proyecto se van implementando, se van mejorando. Y también, bueno, el track record, la experiencia no solamente de entregar proyectos, sino que de recibirlos y operar, o sea, de tener renta en estos proyectos. Y uno de estos ejemplos, bueno, podría ser en otro caso, edificios que siempre mostramos, el desempeño del Sol, First Living también, que hace tiempo ya vienen operando, vienen teniendo una renta. Tenemos la radiografía no solamente de la entrega, sino del post-obra y de cómo estas unidades van rentando. Pero también en emprendimientos en curso como First Mariscal, estamos adelantando entregas meses antes de lo prometido. Entregas provisorias, sí, pero esto lo logramos mediante experiencia que vamos ganando en el desarrollo, en la construcción, con apoyo de la constructora y demás. Y nada, te va tiempos de entrega más predecibles que te permiten a vos tener una rentabilidad más predecible también. Y son pequeñas cosas que van sumando y hacen que tu rentabilidad sea mayor. Así es. Mismo lo que traemos también de ayudamos a equipar los departamentos, buscamos los mejores precios, buscamos un equilibrio de los ítems que tiene que tener tu departamento para que se rente mejor y por supuesto siempre a un buen precio. Todos esos pequeñas experiencias al final impactan bastante en la rentabilidad. Buscamos que maximicen su rentabilidad y sus resultados con el menor esfuerzo posible. Esa es la realidad. Ya nos esforzamos por ustedes y para nosotros también, porque acá todos somos una comunidad de personas que, así como hablaste, por ejemplo, del tema de equipamiento, todos vamos a necesitar equipar. Uh-huh. Y todos vamos a necesitar comprar heladeras, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿por qué ya no utilizar el negocio futuro para poder ya negociar previamente, ¿verdad? Bueno, otro de los temas que uno tiene que tener muchísimo cuidado es comprar algo por gusto personal y no como inversión. Eso es súper importante. O sea, de nuevo, del número. Después, al final, obvio que te tiene que gustar. No puedes comprar algo que no te gusta. Algo te tiene que gustar. Uh-huh. Pero también encontré gente que así no le gusta para nada lo que compró y lo único que hizo fue vender. No, por suerte no es nuestro caso, ¿verdad? No tuvimos esa situación. Pero sí, de personas me manifestaron, yo compré ahí y apenas recibí, ya lo pongo a la venta, pues no va conmigo, no quiero tener nada ahí, ¿verdad? No voy a decir nunca el nombre ni nada, pero ya tuve ese tipo de conversaciones con personas que conozco, ¿verdad? Y en contrapartida, ¿verdad? Es comprar algo por gusto personal, no como inversión, sin analizar si realmente puede comportarse como un activo rentable, o sea, hacerle los números, lo principal, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo del gusto de cada uno puede estar comprando algo súper espectacular, uh-huh, en un súper edificio muy lindo, todo lo que vos quieras. Probablemente te olvidaste de evaluar cuánto serían las expensas, uh-huh, quizás te olvidaste de cuánto va a salir tu impuesto inmobiliario, te olvidaste de evaluar si es que realmente alguien está dispuesto a administrar una unidad en ese edificio, porque hay la empresa con la cual nosotros trabajamos, ellos eligen también dónde van a administrar una propiedad, porque también tiene que ser rentable para ellos. Para ellos tener una sola unidad a 5 kilómetros de donde está el resto,
no le salen los números. Tiene que cobrar muy caro por administrar porque su logística ya es muy cara, ¿verdad? Entonces hace todas esas validaciones del 360 a ver si es que te va a operar el inmueble, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, vemos de que siempre también nos gusta lo que hacemos, ¿verdad? Pero tenemos que siempre calibrar, ¿verdad? O sea, hay veces que nosotros decimos, pucha, vamos a tener que sacarle un poco de balcón, ¿verdad? A todos nos gusta el balcón más grande, pero tenemos que sacarle un poco de balcón para darle más espacio interno. ¿Qué valora más la gente? ¿Sí? Algunas cosas que por ejemplo, Juan, me puedes hacer recordar el estar, ¿verdad? El estar de repente lo tenemos que sacrificar un poquitito, pero nos aseguramos de que en la habitación haya espacio suficiente para una cama king size. O sea, son cosas mandatorias que nosotros tenemos que siempre calibrar, ¿verdad? Y quizás uno quiere una sala más grande, pero no tiene que olvidarse que el lugar donde la experiencia de un huésped o de una persona cambia radicalmente es en la habitación. ¿Sí? Vimos emprendimientos, por ejemplo, que tenían un balcón que era casi un quincho, un estar que era gigante, una cocina con muebles así de sobra, pero entraba una cama matrimonial. La cama matrimonial es de 1,60 m nada más de ancho, ¿verdad? Entonces, no, la cama matrimonial es de 1,40 m. Y hasta ese punto, ¿verdad? Y se olvidaron, y se olvidaron de darle cariño a la habitación. Y se quedaron en una habitación muy pequeña, ¿verdad? Y lo que nosotros también aprendimos en la práctica es que uno tiene que entender qué es lo que el mercado quiere. Sí. O sea, al final es ponerle número, pero lo que el mercado quiere. Y acá vemos nomás así un pequeño comparativo, por ejemplo, de un departamento, un dormitorio, donde en la misma zona donde nosotros hacemos nuestro desarrollo First Element, se está vendiendo en $141,000. Y hoy estamos hablando de alrededor de $91,000, $92,000 y menos inclusive también con cochera. Así que ahí ya es muy tangible algo que es la optimización, ¿verdad? Entonces, quizás te gusta muchísimo el otro, pero ¿qué te asegura? Entre de $91,000 a $141,000, estamos hablando de 50% más es lo que vos invertiste. ¿Crees que 50% más vas a poder cobrar de alquiler en algo que quizás te gustó muchísimo a vos? A un inquilino lo más probable es que no, porque al final alberga la misma cantidad de personas, la zona es comparable, las calidades son muy similares, pero te fuiste a algo, como dijimos recién, con un balcón enorme, ¿verdad? Y al final no es un área que la gente aprovecha realmente, ¿verdad? Bien, Juan, el cuarto punto. Yo te apoyo cuando te quedas de repente sin voz. Bueno, el cuarto es mirar un ingreso atractivo sin entender qué parte de ese número realmente queda como rentabilidad para el inversionista. El famoso renta bruta versus renta neta. Muchos miran la renta bruta y después se olvidan de todos los gastos que tiene un departamento. Se olvidan de preguntar siquiera de cuáles son las expensas de ese departamento en que invirtieron, y al final estos gastos no presupuestados o no analizados terminan erosionando tu rentabilidad. Entonces, considerar siempre la renta neta, ver si la persona con la que estás hablando conoce realmente los números, no solamente los ingresos, sino también de gastos, y eso se da solamente con la experiencia, no de forma teórica, ¿verdad? Es muy diferente. Nosotros cuando vemos ingresos, por ejemplo, de Airbnb, revisamos o cuando comunicamos la rentabilidad, vemos siempre que sea neta. Nunca hablamos de renta bruta porque sabemos que ese número realmente no significa nada. Uno tiene que tener en cuenta todos los gastos de servicios, de expensas, incluso de administración tercerizada, también impuestos inmobiliarios, contabilidad. Incluso a veces metemos dentro de nuestros cálculos de rentabilidad, porque si es que estás llevando un negocio de este tipo, necesitas, por supuesto, contratar, bueno, si quieres lo puedes hacer vos, pero necesitas tener en cuenta
todos esos gastos directos e indirectos que te pueden generar tu inmueble. Y conociendo esos números, ahí recién vas a poder saber cuál es la rentabilidad. También tenés que conocer cuáles son los costos o los variables que se subestiman al inicio. Muchas veces de repente el tema de la transferencia, ¿verdad? El tema de el amoblamiento, también el equipamiento de las áreas comunes, que muchas veces uno recibe el departamento y tiene que pagar aparte. Todas esas cosas que bueno, si no las tenés en cuenta, tus previsiones de rentabilidad van a ser diferentes a lo que estabas esperando. Y acá tenemos un dato real de un departamento de un dormitorio en First Living, la unidad 505, y están detallados todos los ingresos del mes de enero, febrero, marzo y abril, también con todas sus expensas descontadas, también servicios como internet, el impuesto inmobiliario prorrateado de forma mensual también, un fondo de reserva. Y ahí tenés los ingresos netos que se dan en cada mes, la tasa de cambio también y cuánto queda después en dólares. Y para este departamento en First Living, lo proyectado de forma anual es de $9,096. O sea, eso es en promedio mes neto $758. Vemos que hay una diferencia importante entre lo que entra todos los meses y lo que queda al final. Y ese es el número que importa realmente. Entonces, si vamos a resumir los riesgos o resumir este bloque, podemos decir que los 4 riesgos de los que venimos hablando llevan a la misma conclusión, que es invertir mejor. Empieza mucho antes de comprar, mucho antes de recibir el departamento. Empieza cuando el inversionista valida todos estos temas de la ubicación, con datos reales también, revisa quién está detrás del emprendimiento, quiénes son las personas, su experiencia, y evalúa también la unidad desde la razón, como decía Manfred, no es solamente lo que te gusta, y bueno, entiende también después los números reales o netos que quedan después de contar todos los costos. Y cuando todos esos puntos son revisados con claridad, bueno, la decisión deja de ser o deja de depender solamente de una promesa de rentabilidad y se apoya en información real y concreta. Después de haber visto este material que les mostramos hoy y quieren profundizar más en oportunidades de inversión inmobiliaria, te invitamos a acceder al enlace que dejamos en el chat y también así en la descripción. Y ahí vas a poder dejar todos tus datos, recibir más información sobre nuestro emprendimiento First Element, que está ahora en etapa de lanzamiento. Y también, una vez que hayas completado este formulario, quédate atento por favor, porque un asesor nuestro se va a estar poniendo en contacto con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, por los que nos van a acompañar en diferido. Y bueno, gracias Juan, a vos también. Y bueno, nos vemos en el próximo live. Gracias Juan. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.